Segundo de Crónicas 4, 6, 11. Segundo de Crónicas 4. Salomón hizo el altar de bronce de 20 codos de largo, 20 de ancho y 10 de alto. Hizo también un depósito de metal fundido perfectamente redondo de 10 codos de diámetro y de 5 codos de alto. Su circunferencia era de 30 codos. Por debajo del borde, en toda la circunferencia, lo rodeaban unas figuras de bueyes, 10 por cada codo, dispuestas en 2 hileras. Habían sido fundidas al mismo tiempo que el depósito. Este descansaba sobre 12 toros, 3 miraban al norte, 3 a occidente, 3 al sur y 3 a oriente. El depósito estaba apoyado sobre ellos, quedando hacia adentro la parte trasera de los animales. El grosor del depósito era de 1 palmo. Su borde parecía el del cáliz de una flor de lirio. Tenía una capacidad de 3000 medidas. Hizo también 10 lavabos de bronce y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar en ellos las ofrendas del holocausto. El depósito se reservaba para las abluciones de los sacerdotes. Hizo 10 candelabros de oro, según la forma prescrita, y los colocó en el santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas que puso en el santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, y 100 acetres de oro. Construyó también el atrio de los sacerdotes y el gran atrio con sus puertas que recubrió de bronce. Colocó el depósito de bronce al lado derecho del templo hacia el sudeste. Hiram fabricó también los calderos, los badiles y los aspersorios, y concluyó todo el trabajo para el rey Salomón en el templo del Señor. Las 2 columnas, las esferas de los capiteles que coronaban las 2 columnas y las 2 redecillas para adornar las 2 esferas que coronaban las columnas. Las 400 granadas para las 2 redecillas, 2 series de granadas en cada red para adornar las esferas de los capiteles que coronaban las columnas, las 10 basas y los 10 lavabos sobre las basas, el único depósito de bronce y los 12 bueyes debajo de él, los calderos, los badiles y los aspersorios. Todos los utensilios que hizo Hiram para el rey Salomón, para el templo del Señor, eran de bronce bruñido. El rey los mandó fundir en muebles de arcilla en la cuenca del Jordán entre Sucot y Seredá. Salomón mandó fundir tal cantidad de utensilios que no podía calcularse el peso del bronce. Diseñó también todos los objetos que había en el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la que se ponían los panes de la proposición, los candelabros con sus lámparas de oro puro que según lo prescrito debían arder delante del camarín, las flores, las lámparas y las tenacillas de oro, todo de oro purísimo, los cuchillos, los aspersorios, los vasos y los braseros de oro puro, las entradas del templo, las puertas que dan al santo de los santos y las que dan al santuario, todo era de oro. Segundo de Crónicas 5. Quedó completada así la obra que realizó Salomón para el templo del Señor. Después llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los cabezas de familia entre los israelitas, con el fin de trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, esto es, desde Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en la fiesta del mes séptimo. Llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas cargaron con el arca y subieron el arca a la tienda de la reunión y todos los objetos sagrados que había en la tienda. Los subieron los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, que se le había unido ante el arca, sacrificaron con él ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar ni calcular. A continuación los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza del Señor en su lugar reservado, el camarín del templo, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. De esta forma los querubines con las alas extendidas sobre el lugar del arca protegían desde arriba el arca y sus varales. Como los varales eran muy largos, sus extremos se veían desde el santo delante del camarín, pero no se veían desde fuera. Allí están hasta el día de hoy. Dentro del arca no había nada más que las 2 tablas que había depositado Moisés en el Horeb cuando el Señor pactó la alianza con los israelitas al salir del país de Egipto. Sucedió que cuando los sacerdotes salían del santuario, todos los sacerdotes presentes se habían purificado sin tener en cuenta los turnos. Los levitas cantores, a saber, Asaf, Hemán y Yedutún, sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie con címbalos, arpas y cítaras al este del altar, y junto a ellos 120 sacerdotes tocaban las trompetas. Los que tocaban y los que cantaban se hacían oír al unísono, y a una sola voz alababan y celebraban al Señor. Alzaban la voz al sonido de las trompetas, de los címbalos y de otros instrumentos para alabar al Señor diciendo: porque es bueno, porque su misericordia es eterna.
Una nube llenó el templo del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer allí ni realizar su sacrificio a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Segundo de Crónicas 6. Entonces exclamó Salomón: El Señor ha decidido habitar en una inmensa nube. Yo te he construido un templo sublime, un lugar donde puedas morar para siempre. Luego el rey volvió su rostro y bendijo a toda la asamblea de Israel, pues toda la asamblea de Israel permanecía en pie, y dijo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló directamente a mi padre David y ha cumplido con su poder lo que dijo. Desde el día que saqué a mi pueblo Israel del país de Egipto, no he escogido de entre todas las tribus de Israel ninguna ciudad para edificar en ella un templo donde estuviese mi nombre, ni he escogido a nadie para ser guía de mi pueblo Israel, sino que he elegido a Jerusalén para poner allí mi nombre y a David para regir a mi pueblo Israel. Mi padre David se propuso edificar un templo para el Señor Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Te has propuesto edificar un templo en honor de mi nombre. Has hecho bien al plantear ese proyecto, pero tú no edificarás el templo, sino que será tu hijo, salido de tus entrañas, el que edificará el templo en honor de mi nombre. Y el Señor ha mantenido la palabra que pronunció. Yo he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió el Señor, y he edificado el templo en honor del nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he puesto el arca que contiene la alianza que el Señor estableció con los hijos de Israel. Proverbios 4, 14-27. No vayas por la senda de los malvados, ni sigas el camino de los perversos. Evítalo, no pases por él. Desvíate de él y pasa de largo, pues no pueden conciliar el sueño si no hacen el mal. Pierden el sueño si no ponen tropiezos, pues el pan del que se alimentan es la maldad, y el vino que beben la violencia, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, cuyo resplandor avanza hasta el pleno día. En cambio, el camino de los malvados es como las tinieblas, no saben dónde van a tropezar. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a lo que digo. No se aparten de tus ojos, pondéralas en tu corazón, pues son vida para quienes las encuentran y medicina para todo su cuerpo. Con todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Aparta de tu boca la falsedad, aleja de tus labios la calumnia, que tus ojos miren de frente y tu mirada sea recta. Sopesa el sendero de tu pie y caminarás seguro. No te desvíes a derecha ni izquierda. Aparta tu pie del mal. Hechos de los Apóstoles 9, 1-31. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar detenidos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres y mujeres seguidores del camino. Pero mientras se dirigía allí, al acercarse a Damasco, de repente le envolvió de resplandor una luz del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y él: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que le acompañaban se detuvieron estupefactos, puesto que oían la voz pero no veían a nadie. Se levantó Saulo del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no veía nada. Le condujeron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin vista y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien el Señor habló en una visión. Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle que se llama Recta y busca en casa de Judas a uno de Tarso de nombre Saulo, que está orando. Y vio Saulo en una visión que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Señor, respondió Ananías, he oído a muchos cuánto mal ha causado este hombre a tus santos en Jerusalén, y que tiene aquí poderes de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Vete, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. Marchó Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Saulo, hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y tomando algo de comer recuperó las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco y enseguida empezó a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se asombraban y decían: ¿pero no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevarlos detenidos ante los príncipes de los sacerdotes?
Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Muchos días después los judíos tomaron la decisión de matarlo, pero Saulo se enteró de sus insidias, y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para acabar con él, sus discípulos lo tomaron una noche y lo descolgaron por la muralla en una espuerta. Cuando llegó a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero todos le temían porque no creían que fuera discípulo. Sin embargo, Bernabé se lo llevó con él, lo condujo a los apóstoles y les contó cómo en el camino había visto al Señor y que le había hablado y cómo en Damasco había predicado abiertamente en el nombre de Jesús. Entonces entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando claramente en el nombre del Señor. Conversaba también y disputaba con los helenistas, y estos intentaban matarle. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y caminaba en el temor del Señor y crecía con el consuelo del Espíritu Santo.